Buenos días a todos. En nombre del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, quiero darles la bienvenida al webinar Accionar de la Delincuencia Organizada Transnacional en las Américas ante la pandemia. Mi nombre es Mónica Espinosa y voy a ser su moderadora el día de hoy. Antes de comenzar, quería comentarles que este webinar cuenta con interpretación simultánea al inglés y al español, la cual pueden activar en la parte inferior de sus pantallas. Y también reiteramos que las expresiones y opiniones que se compartan en este webinar no necesariamente representan las posturas de la OEA ni de sus Estados miembros. Como primer punto en nuestra agenda, vamos a escuchar las palabras de apertura de Farah Urrutia, nuestra secretaria de Seguridad Multidimensional. Posteriormente, haremos la presentación de nuestros expertos, seguida por sus presentaciones. Luego pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas, para luego finalizar con conclusiones y palabras de cierre que nos dará Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Para la sesión de preguntas y respuestas necesitamos que las envíen vía correo electrónico a través de la cuenta ddot@oas.org. Repito, ddot@oas.org. Por favor, incluyan en su correo su nombre completo, institución a la que pertenecen y país. Nosotros intentaremos abordar la mayor cantidad de preguntas posibles, siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Sin embargo, aquellas preguntas que no podamos abordar por cuestiones de tiempo van a ser respondidas vía correo electrónico por nuestros expertos. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Farah Urrutia, secretaria de Seguridad Multidimensional. Adelante, secretaria. Secretaria, está en mute. Muchas gracias, Mónica. Disculpen la tecnología. Muy buenos días a todos, a quienes nos acompañan en línea y especialmente a Douglas Farah y a Carolina Sampó, los expertos panelistas que se han sumado a nuestra iniciativa. Gracias por estar aquí con nosotros. En nombre de la Secretaría General de la OEA y su Secretaría de Seguridad Multidimensional, tengo el placer de darles la bienvenida a este primer foro virtual organizado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA. Como ustedes saben, el mundo se encuentra ante una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes a causa de la pandemia COVID-19. Es una crisis de salud y bienestar que está teniendo impactos profundos y multidimensionales en nuestra sociedad. Medidas preventivas como el distanciamiento social y el cierre de fronteras están generando reducciones en la actividad comercial, el tráfico aéreo, el tráfico marítimo y el movimiento de personas. Asimismo, distintos organismos multilaterales advierten sobre las consecuencias económicas que esta crisis puede ocasionar para el bienestar de nuestras sociedades. Ante este panorama altamente complejo y con el objetivo de aportar y enriquecer el debate público que se está dando a nivel mundial, la OEA ha lanzado el portal OEA para consultas, foros y repositorios ante el COVID-19 con una serie de iniciativas virtuales. Desde la Secretaría General de la OEA queremos pensar desde ahora cómo podemos asegurar más derechos para más personas durante la pandemia y más allá de la pandemia. Entre las actividades desarrolladas se encuentra la organización de webinars y foros virtuales, y para tal fin estamos convocando la participación de expertos y expertas a nivel internacional. Así, este portal pretende ser un espacio positivo para hacer un uso eficiente de este momento histórico para pensar, debatir y generar las ideas y estrategias de recuperación de esta crisis. Dentro de este contexto y con este propósito positivo, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA se pone a disposición de los miembros de la OEA para promover acciones ante nuevos desafíos generados por el crimen organizado. Si bien la pandemia está teniendo un impacto en sus actividades delictivas, estas bandas han demostrado una notable resiliencia y capacidad de adaptación al cambio. En este sentido, junto con nuestros expertos invitados, discutiremos esas dos perspectivas. Cómo les ha afectado la pandemia y cómo estas multinacionales del crimen se están adaptando
en cuanto a sus distintas modalidades para continuar operando en el mundo COVID-19. Cabe destacar que dentro de las funciones del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional se están prestando las asistencias técnicas a los Estados miembros para fortalecer las capacidades de respuesta ante la delincuencia organizada transnacional en sus diversas manifestaciones, así como el apoyo en el diseño e implementación de políticas públicas para enfrentar dicho fenómeno. Por tanto, tomaremos en cuenta la información compartida hoy como insumo para trabajos futuros del departamento en cumplimiento de sus funciones. Finalmente, quisiera extender mi agradecimiento al equipo de delincuencia organizada transnacional por el esfuerzo en coordinar este evento y traernos este tema tan relevante. Nuevamente, quiero agradecer a nuestros expertos, Carolina Sampó y Douglas Fara, por participar con nosotros. Les deseo una excelente reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretaria. Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que se han ido incorporando. En este momento tenemos 195 personas conectadas a este webinar y quiero aprovechar la oportunidad para anunciarles que el próximo 29 de mayo estaremos llevando a cabo otro webinar acerca de los riesgos emergentes en el contexto de los sistemas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Pueden encontrar más información en el portal OEA, en la sección de foros virtuales y a través de nuestra cuenta de Twitter, @OEA_DDOT. Y bueno, ahora quisiera presentarles a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, tenemos a Douglas Fara. Él es el presidente de IB Consultants y especialista en amenazas transnacionales en Latinoamérica, bandas criminales en América Central, recursos y conflictos y redes terroristas criminales. También nos acompaña Carolina Sampó. Ella es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional, el Instituto de Relaciones Internacionales y además ella es profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por poder contar con su presencia el día de hoy. Bueno, como sabemos, debido al contexto en el que nos encontramos hoy, por consecuencia del COVID-19, los gobiernos están centrando su atención y recursos para atender toda esta emergencia que hay en los sistemas de salud y en la economía. Esta situación ha generado un entorno de turbulencia, por así decirlo, que ha dejado vacíos en materias de seguridad. Y por esta razón, yo quiero iniciar este webinar preguntándole a Douglas, ¿cómo cree usted que los grupos de delincuencia organizada transnacional están aprovechando esta situación para expandir y diversificar sus actividades, atribuyendo ciertas funciones del Estado? Well, thank you, Monica, and thank you to the OAS and for Secretary Urrutia for the opportunity to be here today. And thank you for the question. I think, as Secretary Urrutia said, we're in a time of great transition, unprecedented both for states and for non-state actors. And I think in that context, it's a little too early to draw definitive conclusions about how transnational organized crime will end up when they finish adapting. But I think we can see several clear trends right now. I think one of the main things that we've always seen in recent decades with transnational organized crime is what Secretary Urrutia said: they're adaptable and they're resilient. They see opportunities, they seize them much more quickly than states can, and they have much less, of course, responsibility in terms of legal structures and how to move their resources and what they're doing. So they're at an advantage to start with, but they're also incredibly creative and looking for opportunities, cracks in the system, and ways to move forward in ways that are often at lightning speed, and things that they've thought about, prepared for, and are ready to move on in ways that we're not. And the other thing to keep in mind, I think, fundamentally, is that transnational organized crime thrives in chaos. And what we're seeing right now across the region is a certain type of chaos where states are being forced to withdraw their resources from enforcement, from intelligence gathering, from interdiction, from multiple elements of combating transnational organized crime, to refocusing those efforts on the pandemic and how to solve it and how to keep control of the population, how to distribute food, how to do multiple different things that they are not
prepared to move that quickly on, and which is costing them in terms of resources and being spread very thin. So to me, the most worrying trend that we're seeing at this point in transnational organized crime is their ability in multiple areas to step in and replace the state as a legitimate actor and provider of services that the states are not able to provide. We've seen in Mexico different cartels step in with food distribution, with medical distribution, and we've seen it with the MS-13 primarily in the Northern Triangle of Central America, where they control territory. They're running disinfecting campaigns on vehicles coming in and out of their territory in and around San Pedro Sula. They're providing security in their communities so that outsiders can't come in because they're afraid of being contaminated with the virus. And so we see these groups stepping into state functions where the state is at this moment not able to do that. And it has, I think, a simultaneous two-track impact. One, it delegitimizes the states in areas where they're already quite weak. And this is in terms particularly in the Northern Triangle of Central America, where gangs already control enormous amounts of territory, and where transnational organized crime has moved with a significant amount of impunity, particularly in Honduras and in Guatemala, as they move illicit products forward. So I think that the delegitimization of the state is a tremendous disadvantage for the states, and something that's very difficult to counteract at this point, but something that has to be taken into account. And I think the second simultaneous element of this is the legitimization of the non-state actors as on par or better than the state at solving specific problems. And I think that this creates both a perception problem and a problem that is quite real on the ground. And where we've seen this most directly is in the ability to do things like, as I said earlier, like distribute food. When people are hungry and they can't get out and their lockdowns are very stringent in some countries, then suddenly if you have groups that can move in, distribute food at no cost when most people are not making any money, it's a tremendous advantage to those groups in terms of the political benefits and the legitimacy that rebounds to them. And I think over time, what we're going to see is the ability of certain groups, particularly the MS-13 in the Northern Triangle of Central America and the PSSA in Brazil, to consolidate control of territories that they were not necessarily that well entrenched in before, but as they're able to move in and establish themselves as legitimate hosts, legitimate meters of societal needs at low cost to the community, and that I think that will allow them to consolidate. And I think what's interesting in watching this is that there's clearly a political calculation made on the part of specific transnational organized criminal structures that the economic investment in creating legitimacy or in meeting the needs of society outweighs the economic impact to them. In other words, that they're willing to spend hundreds of thousands of dollars on specific things that they think will rebound to them, to their benefit in terms of economic, in terms of long-term stability and their ability to control territory. So they're spending money on that instead of hoarding it, which is an interesting trade-off. I think it's also important to note, and I think Carolina will talk about this a little more going forward, is that they're not immune to market forces either. There are going to be supply chain breakdowns. There are going to be issues of precursor chemicals and things coming in that will limit their ability to rapidly expand their transnational organized activity. But I think the second thing, besides the state legitimization, that's worrying me as I watch this, is that we have had a tremendous backlog of product, particularly cocaine, on the Ecuador-Colombia border because of the overproduction in Putumayo and other areas on the Colombian side, as that production has skyrocketed. And what we see now is the groups are able to move large movements by boat, maritime shipments across on the Pacific side. As we know, the U.S. is carrying out large-scale interdiction activities on the Atlantic side, around the Venezuela and the Caribbean islands around Venezuela. The Pacific side is not being monitored. And what these groups are doing is taking advantage of shipping out large amounts of cocaine to clear out their backlog, which I think in part explains
why we're not seeing a sharp rise or scarcity of product either in Europe or the United States. Prices have gone up for cocaine maybe 7% in the United States, very little, given that there should be no product coming in the last 2 months. So we should see skyrocketing prices and scarcity, and that's not happening. And I think what you're seeing is these groups' ability to move backed up product in a way. I think from what we're hearing on the Ecuador side, what our investigations are showing is that people are actually quite happy that they have this breathing room to clear out the backlog and move forward. So you see a simultaneous thing where prices for coca are crashing in Bolivia and Peru because they can't move their product to market, but the product is still moving, and that's due to this, as I say, this market glut where they were keep having to take 6, 7, 8 months to move product from Ecuador to Mexico to ship into the United States, and now they're able to clear out that backlog there. I think the other thing we're seeing is that as the police forces and military force on the border are forced internally, the illicit or the informal border crossings are not being guarded nearly as closely. And this has, I think, the most direct impact in issues like illicit mining, the illicit gold trade, where you can move small quantities, multi-kilo quantities, because you're not going to carry tons of gold across borders. There's small border crossings into surrounding areas. And we know that the hub of this right now has been Venezuela, moving product into Brazil, Guyana, Colombia, and spreading it out. But right now, as groups are forced to operate internally and carry out the internal security functions, they're no longer able to push out and be out on the outer edges of the areas where most of these illicit goods flow through normally anyway, and where they're able to flow through, I think, with great fluidity now. The limiting factor we're going to see there, I think, again, is precursor chemicals and what they need, the mercury and things they need to get in to do this over the long term to keep their supply moving at a robust rate. But right now, we're not noticing, there's no indicators that they're running out of the processing materials that they need. So we see an enormous amount of gold flowing out, trickling out, and bleeding out of Venezuela, bleeding out of Nicaragua, bleeding out of other countries where you see the product chains, a lot of it into illicit or the informal, which is different obviously from the illegal, but the larger scale illegal mining are operating very robustly and in moving forward. So I think that we're seeing as the states are going to be in this position for, I think, considerable period of time. I think we're talking about months longer as states are forced to concentrate their security forces and their efforts internally. The groups will figure out how to expand their product lines. We're obviously seeing new products, medicines, and other masks and other things that they're able to corner the market on or grab piece of the market on, sell that illegally, which I think is what I would term expected behavior by transnational organized groups. They always will find the cracks in the system and move into that. What I think is most alarming, as I said, is the long-term impact of being able to diminish the already diminished legitimacy of the state in many areas. And I think if you look particularly at, as I said, the PSC has done a lot of social redistribution as well. You're seeing them moving also from Brazil into Paraguay, carrying out social programs to deliver food and things. So you see them as they identify areas that they can move into, and where the state is absent, they move into those areas very quickly. And I think that long term is going to be very difficult to then displace them back into areas to move the line back. I think they're essentially the territory they're taking now, they're going to be able to keep and hold, and I find that very I think long-term destabilizing for a lot of the countries. And I think it's almost every country. You see in southern Chile and Argentina, a lot more of the armed groups popping up in the southern region that hadn't been there before, also carrying out more activities because the enforcement actions are simply not there on the part of the state, and they can't be for a while. It's not that states are incompetent, and the states have limited resources and are doing what they have to do. So I'll turn it over to Carolina here, and happy to answer your questions. But I think those are the macro trends, and the legitimization of the non-state armed groups as opposed to the state is able to meet social needs and distribute goods and services at very low cost to populations in need will also have a long-term impact. Thank you. Bueno, muchísimas gracias, Douglas.
Bueno, quiero recordarles a nuestros participantes que pueden enviar sus preguntas al correo electrónico de dot@oas.org. Recuerden colocar su nombre completo, institución a donde pertenecen y país. Y bueno, ahora para complementar esta información que nos dio Douglas, quiero pasar la palabra a Carolina, ya que como comentó Douglas, existe también otra perspectiva en donde las organizaciones de crimen organizado sí se han visto perjudicadas para seguir sus operaciones por distintas razones, incluyendo este cierre de fronteras que hay. Entonces, por esa razón, quería que nos explicaras cuáles son estas dificultades que están teniendo los grupos de crimen organizado en sus operaciones. Bueno, Mónica, buen día. Muchas gracias por la invitación. A vos, a la secretaria Urrutia, a Gastón Schulmeister. Muchísimas gracias por este espacio. Y un poco retomando en realidad lo que contaba Douglas hace un rato, la idea es complementar esa visión, ¿no? Como hablar de las dos caras de la misma moneda. Lo primero que me parece que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar esta crisis son dos características esenciales de la pandemia que son necesarias a la hora de pensar en el día después. La primera es el alcance de la pandemia. Esto es que hay más de 4 millones de infectados en todo el mundo, casi 300.000 muertos en los últimos días, y estos números se vienen multiplicando todos los días, y que hay 212 territorios y países involucrados, contagiados. Pero la otra cuestión, que me parece que es la más importante, es la duración de la pandemia. Hace poquitos días se descubrió que en realidad el primer caso apareció en Francia, el primer caso fuera de China, ¿no? Apareció en Francia en diciembre. Y recién supimos de esto hace pocos días, recién supimos de la gravedad de la enfermedad y de la crisis para fines de febrero, principios de marzo, si se quiere, que fue cuando se empezaron a implementar las medidas de cierre, ¿no? De cuarentenas preventivas, aislamiento social y demás. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, en este contexto, todos, incluidas las organizaciones criminales, estamos frente a un escenario absolutamente desconocido e incierto. Y en ese contexto, las organizaciones criminales también sufrieron un fuerte embate relacionado a los cierres de fronteras, a las cuarentenas y a lo mismo que hemos sufrido nosotros en nuestras casas, básicamente. Hay 3 puntos que me parecen a mí esenciales a resaltar, sobre todo lo que tiene que ver con tráfico de drogas. Obviamente, porque en el caso de América Latina el tráfico de drogas es la actividad más importante, es la actividad que más dinero mueve, más allá de que trae aparejadas otras manifestaciones del crimen organizado, como mencionaba Douglas recién, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de personas, cuestiones que son muy importantes, que son muy preocupantes, pero que están también vinculadas al accionar de esas organizaciones dedicadas principalmente al narcotráfico. La primera cuestión entonces es el problema, el quiebre en la cadena de suministros. Los primeros que fueron perjudicados por esta situación, los primeros que se dieron cuenta que era lo que estaba pasando y que el mundo no podía seguir igual, fueron los cárteles mexicanos. Básicamente porque ellos eran los encargados de proveer fentanilo y drogas sintéticas al mercado americano. Y cuando se cerró Wuhan, se cerró China, y de ahí es de donde vienen la mayor parte de los precursores y el fentanilo, esto impactó directamente en la capacidad de las organizaciones criminales mexicanas de traspasar la frontera hacia Estados Unidos y proveer a Estados Unidos al mercado norteamericano con esas drogas. La segunda cuestión, digamos, tuvo que ver con cómo esa cadena de productos, digamos, esa cadena de supplies, impactó también, aunque más tardíamente, en las organizaciones criminales sudamericanas, a la hora sobre todo de procesar con esos precursores químicos lo que va a ser la cocaína. En una segunda etapa, si se quiere, y creo yo acá que es la cuestión más importante, lo que vimos fueron las dificultades en torno al movimiento de los productos ilícitos, específicamente de las drogas, ya sean los opioides, las metanfetaminas o la cocaína, pero particularmente pensando en el mercado de la cocaína.
Y acá me parece importante desagregar algo que Douglas dejó entrever, que es que no es lo mismo el movimiento dentro del continente, dentro de las Américas, que fuera del continente. Si nosotros nos concentramos en el movimiento de bienes ilícitos, de drogas en particular, dentro de América Latina, lo que podemos ver es que más allá de que haya un cierre formal de fronteras, es muy difícil contener ese flujo, porque las organizaciones criminales no pasan por las aduanas convencionales, más allá de que puedan contaminar cargamentos y demás. Pero lo cierto es que se usan pasos irregulares, se usan túneles ilegales, entonces es muy difícil pensar que, aunque puede haberse reducido, ese movimiento se haya suspendido. Tengamos en cuenta que los 3 países productores de cocaína, los únicos 3 en el mundo que pueden producir hoja de coca que después se transforma en cocaína, son Bolivia y los países tienen fronteras muy difíciles de controlar entre los tráficos. Son fronteras selváticas, áreas en las que el Estado con muchísima dificultad en situaciones normales, con recursos de Estado, tiene que decidir hacia dónde. Entonces, quiero pensar que además de Brasil, el segundo consumidor del mundo, el momento el producto pensamos que pasa más allá de nuestra región, lo que más allá, sobre todo, centrarme un poco más en lo... Sí. Disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que tenemos un poquito de delay y perdimos tu cámara. No sé si puedas hacer un refresh para ver si podemos tener tu imagen de vuelta. A ver ahí. ¿Sí me... Vamos a esperar un minuto para que Carolina pueda salir y entrar nuevamente. Bueno, mientras Carolina se conecta, hemos recibido una pregunta que creo que quizás Douglas nos las pueda responder. Te la voy a hacer, Douglas. El abogado Luis Belandria de Venezuela pregunta, ¿cómo detener al crimen organizado en un país como Venezuela cuando hoy más del 90% de las monedas extranjeras que circulan en el país no salieron a la economía por el Banco Central de Venezuela? Bueno, yo creo que es un problema. I'm sorry, I should speak in English. I think it's a problem that is unique to Venezuela in this moment, where you have a government or a regime in power that is currently making a great deal of money off of illicit activity and primarily living off of illicit activity as its oil prices have plummeted and its production has plummeted. I don't think it's an applicable lesson across Latin America at this point, but I do think that when you have levers of state power directly involved in bringing in the funds and repatriating those funds or moving those funds into the national economy, then
you have a significantly deeper problem than the problem of normal transnational organized crime in the region, which is generally what we see, where we have corruption, we have production, we have movement, but we don't have necessarily states directly participating or governments participating. So I think this is an unusual and perhaps I'd say unique situation in Latin America. And I think in that case, there's really nothing that can be done to move the ball forward until that particular group of people is no longer controlling the economy. Gracias, Douglas. Bueno, tenemos a Carolina de vuelta. Bueno, Carolina, puedes continuar con lo que estabas diciendo. Gracias. Sí, espero que la conexión se mantenga esta vez. Mil disculpas, pero bueno, esto no se excede absolutamente. Decía que, entonces, el primer problema tiene que ver con el quiebre en la cadena de suministros. El segundo problema que enfrentan las organizaciones criminales tiene que ver con las dificultades en la distribución del producto. Hablamos, creo que llegamos a hablar bien de lo que es dentro de América, y empezamos a hablar de lo que es más allá de nuestra región. Y en este sentido lo que yo quería era concentrarme en Europa mucho más que en Estados Unidos, porque me parecía que Douglas había tocado este tema bastante, de forma bastante amplia. Entonces, me parece importante destacar dos cuestiones. La primera es que los informes de Interpol hacen muchísimo hincapié en que Europa estaba inundada de cocaína al momento de inicio de la pandemia. Y esto de alguna manera a las organizaciones criminales les da una cierta espalda para hacer frente a al potencial quiebre en la cadena de suministros, como mencionábamos recién. Pero también, si bien es cierto que las fronteras se cerraron y que no hay vuelos, o prácticamente no hay vuelos, aun cuando ha habido algunas incautaciones que estaban mezcladas con mascarillas o con con insumos médicos, lo cierto es que parece haberse reforzado todo lo que tiene que ver con el comercio marítimo. Y en esto no hablamos solamente de botes, de barcos, que es en realidad la forma en la que se puede mover más cantidad de droga, y para principios de este año y hasta marzo incluido, hasta fines de marzo incluido, lo que se veía como un patrón diferenciado era que en lugar de haber cargamentos de hasta 1 tonelada de cocaína, había cargamentos de hasta 5 toneladas de cocaína. De ahí también que Europa estuviera un poco inundada de producto, con la idea también, ¿no?, de mover ese producto más allá de las fronteras europeas, entrar hacia Asia, Medio Oriente y demás. La otra cuestión, entonces, tiene que ver con el uso de, por ejemplo, narcosubmarinos, que si yo mal no recuerdo, hacia casi principios de abril, fines de marzo, la Armada colombiana descubrió uno que era el número 22 de los que había descubierto en lo que iba del año. ¿Con esto qué quiere decir? Que incluso esto salió en un informe de Naciones Unidas la semana pasada, el tráfico marítimo de cocaína sigue siendo un tráfico fluido. Sin embargo, llama la atención, y este, si se quiere, es el tercer aspecto, que tiene que ver con el mercado de la oferta y la demanda, la tercera dificultad que enfrentan estas organizaciones criminales. Este movimiento no parece reflejarse necesariamente en la dinámica entre oferta y demanda. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que hubo una caída en la demanda de producto en tanto consumo recreacional, se suspendieron fiestas, discotecas y demás, y esto obviamente impacta en la demanda. Pero también, como decíamos al principio, suponemos que había gran cantidad de cocaína en el continente, más allá de que el destino de esa cocaína no fuera exclusivamente Europa. Entonces, lo que terminamos viendo es que mientras que en Estados Unidos el fentanilo triplicó su precio en los primeros días, sobre todo del cierre de fronteras y de la ruptura en la cadena de suministros, lo que empezamos a ver es que en Europa hay una modificación, pero es una modificación relativamente leve. Según los informes, algunos precios se incrementaron entre el 10 y el 30%, y también podemos hablar, aunque no tenemos certeza más allá de los informes de inteligencia, de una caída en la pureza de la cocaína que se está distribuyendo. Lo que a mí me preocupa, y en esto quiero retomar de alguna manera lo que venía diciendo Douglas, es esta cuestión de las organizaciones criminales, entendiendo que el juego está cambiando y que
antes eran actores globales, si se quiere, y ahora tienen que reforzar su vínculo con las comunidades locales. Esto lo hacen, como decía Douglas recién, muy bien, a partir de la provisión de servicios y bienes básicos, de bienes como comida, básicamente, y de servicios como el de seguridad. Y en este contexto me parece que la crisis económica que está empezando a verse y que va seguramente a profundizarse y nos va a acompañar muchísimo tiempo después de la pandemia, después de que la peor parte pase, nos hace llamar la atención sobre el rol de las mujeres como, si se quiere, un vínculo que se puede generar entre las comunidades y las organizaciones criminales. Históricamente, si bien es un tema poco estudiado, las mujeres han tenido roles más bien secundarios, salvo algunas excepciones casi cinematográficas, más bien secundarios dentro de las organizaciones criminales, especialmente las de tráfico de drogas. Quizás en el campo de la trata tienen un papel un poco más importante, en la captación y el proceso previo, digamos, a la entrega de la persona que va a ser tratada. Pero específicamente en lo que tiene que ver con el mercado de las drogas, el papel es secundario. Aun cuando en los últimos años esto viene cambiando y hay algunas mujeres que ocupan puestos que tienen que ver con logística, cooperación y gestión. Y ahí es donde me parece que tenemos que prestar especial atención, porque en la mayoría de las comunidades de las que, como decía Douglas hace un rato, el Estado se retiró, si es que en algún momento estuvo del todo presente, estados, digamos, como decíamos hace un rato, que son débiles, que tienen pocos recursos escasos, en esos contextos es donde estas mujeres adquieren un rol central. Porque como son líderes, pueden ser cooptadas fácilmente por las organizaciones criminales y esas organizaciones pueden reforzar su legitimidad y su poder dentro de esas comunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera esta crisis económica, pospandémica, puede modificar el rol de las mujeres dentro de las organizaciones criminales, pero por sobre todas las cosas puede multiplicar la cantidad de mujeres en las organizaciones criminales. Y me parece que esto es algo a lo que le tenemos que prestar especial atención. Con esto me parece que podemos redondear y si quieren pasamos a las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina, por toda esta información que nos brindaste. Y bueno, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, yo tenía una pregunta para los dos. Y es más que todo con el tema de la incertidumbre que vivimos últimamente. Realmente no sabemos a dónde nos va a llevar esto, pero en su opinión personal, ¿cómo se imaginan ustedes este futuro post-COVID? ¿Ustedes consideran que se van a venir estos cambios permanentes en cómo las organizaciones de crimen organizado van a seguir operando o creen que estos cambios son meramente coyunturales y luego se volverá al estado anterior? Nos podemos empezar con cualquiera de los dos, no sé, puede ser Douglas primero, si quieres. Bueno, gracias Mónica y gracias Carolina por tu presentación. I'm supposed to speak English, sorry. I think that these will be long-term, if not permanent. I think the ability of these groups to take territory will be very difficult then to displace them out of that territory because the state for months and years to come will be dealing with the after effects of the COVID-19 crisis. So I think what they're also studying and learning is what the state can do well and what it can do quickly and what it can't do. And understanding more or less organically what the new options will be going forward and what spaces they'll be able to move into and occupy, and which will be more or less permanently abandoned or abandoned long-term by the state. So I don't know if we can ever talk of anything permanent in the world of transnational organized crime, but I think that what we're seeing on the parts of how they're moving forward, I think that will at least be very long-term. Sí, un poco obviamente coincido con lo que dice Douglas, pero también me parece resaltar esto de la adaptabilidad y flexibilidad de las organizaciones
organizaciones criminales, ¿no? Quizás lo que para nosotros sea un cambio absolutamente significativo en nuestra forma de vida y casi trágico, para las organizaciones criminales sea una oportunidad para explorar nuevos territorios, y no solamente los locales, como mencionamos recién, sino los espacios como puede ser el ciberespacio. Un lugar que les puede permitir llegar de otra manera con este negocio, el negocio de las drogas, o con otro negocio. Digamos, sabemos que se están haciendo entregas de productos médicos de baja calidad, substandard básicamente, o se vende a través de la web incluso supuestas vacunas, supuestos remedios para el coronavirus. Me parece que también esa es la cuestión. Y la otra cosa es que esto también depende de cuánto dure la crisis. No es lo mismo si la pandemia dura 6 meses que si dura 2 años. En este sentido me parece que no podemos saber qué es lo que va a pasar hasta que no sepamos cuándo termina. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas que recibimos a través del correo electrónico. Y bueno, la primera pregunta es del teniente coronel José Moriano de Ecuador. ¿Qué pasa con las organizaciones narcodelictivas y su relación con los grupos organizados armados que operan en las fronteras de Ecuador, Colombia y Perú durante la presencia de la pandemia y las medidas de restricción impuestas por los países? Well, I think that one has to assume, because I don't think we don't have investigators on the ground there right now at this time either. But I think one has to assume that they are much less affected by the shutdown and the close down than what the rest of society will be. I think that they will, because they control territory and can essentially set their own rules of movement and things. I think that you'll see the ongoing activity. And when I spoke earlier about the backlog, I think what you're seeing, because you had tons of cocaine stored in that border region, and what Carolina said before about the big shipments going. If you recall, last year there were 16.5 tons seized in Philadelphia, the largest shipment ever then. Why did they do that? Because they had so much product, they had to take the risk of moving large shipments, and we've had multiple shipments in the last 6 months above 5 tons, which is highly unusual. It used to be, 1 ton was a big deal. So I think what we're seeing is these groups continuing to operate. I think what the communication breakdown of the flow will be from the Venezuelan border to the across Colombia into the Colombia-Ecuador border area. That transit is much more difficult. It was done by small plane and via land before. That's going to be slowed down considerably. And I think what Carolina said is very true, that it will depend. I think all of this right now is not hurting these structures on the border region. I think if it extends itself for a long period of time, then yes, you'll start seeing the impact and the breakdown of the supply chains. But right now they have a built-in redundant capacity that is able to carry them through, I think, for the next few months at least. Gracias, Douglas. Tengo aquí otra pregunta para Carolina. Es el abogado Carlos Costa de Chile. Y dice, esta es para Douglas. Dice, Douglas menciona los grupos de crimen organizado que están distribuyendo comida y elementos esenciales, inclusive hacen cumplir las regulaciones excepcionales de la cuarentena en las comunidades donde no llegan las ayudas del Estado. ¿Cuál debería ser la respuesta del Estado a esto durante la pandemia? Bueno, yo creo que no hay respuesta fácil, ¿no? O sea, como dije anteriormente, no es tanto que los estados no sean tan incapaces, sino que faltan recursos y nadie esperaba esto, entonces no estaban preparados. Entonces yo creo que la solución más directa es poder movilizarse a proveer las comidas, los alimentos que la gente necesita. Lo que hemos visto en casos específicos como El Salvador, donde anunciaron un bono de $300, pero no se percataba de que todo el mundo iba a correr a recibir eso y formaron grupos muy grandes. Eso es, digamos, la manera de no hacerlo. Hay ciertas maneras de entrar en las comunidades de una forma ordenada,
hay mucha movilización del sector privado también que está apoyando en diferentes países donde ellos están poniendo agua, comida, diferentes cosas que el Estado puede coordinar donde llegue esos insumos. Entonces yo creo que es importante responder, pero creo que no es fácil y no es a corto plazo y dentro del contexto de todo lo que está pasando tal vez no sea lo más importante. Gracias. Ahora tengo otra pregunta para Carolina. Es el ingeniero Andrés Guerra de Colombia. Usted menciona que la actividad del narcotráfico no se ha detenido en las zonas de producción, especialmente de cocaína. ¿Considera que una vez levantadas las medidas tendremos un aumento mayor de cultivos ilícitos y por consiguiente un aumento en el flujo de activos ilícitos? Bien, quisiera retomar un segundo lo que dijo Douglas, me parece importante. Hablábamos de la posibilidad de que las organizaciones criminales utilizaran a mujeres líderes en comunidades, que las cooptaran para que trabajaran para el crimen organizado. Me parece que eso mismo puede hacer el Estado, si se quiere, tomando la delantera, ¿no? Y quizás no necesitaría grandes despliegues en términos de recursos, sino más bien organización para repartir bienes básicos y de esa manera legitimar su presencia en estos espacios donde la legitimidad está reducida. Eso simplemente para agregar a lo que muy bien contaba Douglas sobre la cuestión de la gobernanza criminal, ¿no? En algunos espacios, en algunas áreas. Con respecto a la pregunta, yo insisto, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar después de la pandemia. Es muy difícil poder saltar hacia conclusiones en este momento. Lo que sabemos es que, por ejemplo, en el caso de Perú, y esto, digamos, hay un pedido formal de los productores de hoja de coca, ha caído significativamente el precio de ese insumo básico. Eso puede redundar en que se deje de cultivar hoja de coca, pero no sabemos si es eso lo que va a pasar, porque, otra vez, puede ser que se abran nuevos mercados o se fogoneen nuevos mercados porque sea más difícil llegar a Europa, porque sea más difícil llegar a Estados Unidos, se refuerce la ruta que tiene que ver con Australia o con los países de Asia y de Medio Oriente, por el Pacífico, que como decía Douglas recién, tiene muchísimo menos control territorial. Pero me parece que hay que esperar para ver. Es muy pronto aún. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, voy a hacer la última pregunta. Es de Gabriela Reyes, criminóloga de Bolivia. Y la pregunta dice así: si entendí bien, el aumento de los precios de la cocaína en Bolivia, si entendí bien, el asevero de que los precios de la cocaína en Bolivia están bajando porque no se está pudiendo sacar la droga, mi pregunta es, ¿qué evidencia tiene para hacer esta afirmación? Creo que esta pregunta es para Douglas. Well, yo hablaba de la caída. I talked about the falling of the coca leaf prices, not the price of cocaine there. I understand that the difficulty in moving the coca out to market because of the lack of product coming in and the difficulty in land transport to move the product, or air transport also to move the product from Chapare, from other regions, Yungas, to market has become much more difficult, that the price of the coca growing in Chapare particularly has fallen dramatically. That comes from people who have been there in the not too distant past. I don't have any documentary evidence of that. I think it's too soon. But I think that what's interesting in that context is then that the cocaine production is already happening, or has already happened, is allowing the market to continue functioning even while the initial product, the baseline product of the coca leaf may not be available for some time. Ok, muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí, vamos a tener chance para una pregunta más. Es de Marcos Arias de Guatemala. ¿Considera que el papel de las mujeres en las organizaciones de delincuencia organizada ha cambiado? Cada vez vemos más casos de mujeres en las altas esferas del crimen, y cree que es una tendencia que se va a incrementar. Sí, probablemente haya cambiado en los últimos 10 años, más o menos, donde
se rompieron algunos patrones culturales que referían a la mujer exclusivamente en un rol que tenía que ver con reproducir el patriarcado, ¿no? Con tareas de mantenimiento del hogar, de ser compañera sexual de la persona que dirigía el negocio. Lo que se empezó a ver, por un lado, fue algunas mujeres que heredaban familiarmente, digamos, el negocio de sus maridos o el negocio de sus padres, y en esto sí es cierto que ha habido una cierta modificación del lugar de las mujeres. También me parece que las mujeres se han animado un poco más a ese mundo, sobre todo lo que tiene que ver, por lo menos por ahora, con el narcomenudeo. Y ahí sí vemos un incremento importante en la cantidad de detenciones de mujeres con respecto a lo que era antes, en tenencia y venta de estupefacientes. Pero no sé si eso se reproduce necesariamente en realmente los más altos mandos de las organizaciones criminales. Pareciera que no, o sea, pareciera todavía ser un mundo esencialmente masculino. Pero eso no quiere decir que no vaya cambiando paulatinamente y que, como decía recién, en algunos momentos de quiebre, como puede ser como puede ser la pandemia, las mujeres que tienen intención, sobre todo vinculadas a los deseos económicos, una forma de vida a la que no se podría acceder o a la que no podrían acceder de otra manera, estén tentadas de intentar subir escalones dentro de esa estructura. Muchas gracias. Bueno, con esto finalizamos la sesión de preguntas y respuestas. Quiero agradecer a todas las personas que nos enviaron sus preguntas. Las preguntas que no pudieron ser abordadas, como dije anteriormente, vamos a enviarlas por correo electrónico para que nuestros expertos puedan responderles en la medida de lo posible. Y bueno, para finalizar nuestra sesión del día de hoy, quiero darle la palabra a Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional, para que nos dé las conclusiones del tema abordado el día de hoy y sus palabras de cierre. Adelante, Gastón. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestros panelistas, a Douglas y a Carolina por sus excelentes presentaciones. Yo voy a brevemente, habiendo tomado nota de algunas de las reflexiones compartidas, sintetizar, tratar de hacer síntesis de algunos comentarios y algunas reflexiones finales muy breves. Como bien se advirtió, por supuesto el crimen organizado ante este escenario de pandemia también ha enfrentado desafíos. Esto lo resaltaba Carolina cuando planteaba algunos problemas logísticos, de acostumbramiento a demandas de determinados negocios ilícitos frente a los cuales se para el crimen organizado, y se resaltaba en particular con el accionar del narcotráfico. No obstante ello, sin embargo, tal como lo resaltó muy bien Douglas, el crimen organizado ha encontrado más que un desafío, una ventana de oportunidad para poder proyectarse. Y esto lo ha manifestado, digamos, en estas nuevas oportunidades para expandir y diversificar muchas actividades, para repotenciar algunas en particular, como podemos decir el ciberdelito, podemos citar en particular en un escenario de crisis humanitaria o sanitaria, mejor dicho, la necesidad de determinados insumos, como son los productos médicos, farmacéuticos, incluyendo medicamentos, pero también apelando a una adaptación de prácticas y modalidades del crimen organizado más tradicionales, o sea, todo el fenómeno en torno, por ejemplo, a lo que se mencionaba y se detallaba por Douglas en torno a la actividad de la minería ilegal. En este sentido, también de las presentaciones resulta interesante ver las apreciaciones respecto a cómo este escenario de pandemia ha fortalecido a los grupos criminales en aquellos espacios bajo su control, ¿no? Aquellos espacios físicos, territoriales, en los cuales tienen control y que este escenario de crisis los ha de alguna forma repotenciado y hasta incluso revalidado, y ahí el peligro que señalaba Carolina de ver cómo eso tiene cierta
permeabilidad social máxima en un escenario de crisis económicas. Entonces, uno de estos puntos principales es lo de prestar atención y recordar que allí donde nos llegan, donde no pueden llegar los estados, llegan las organizaciones criminales. Esto es una máxima de trabajo que tenemos todos los especialistas en el rubro, lo sabemos muy bien. Por supuesto, esto no son problemas nuevos, no son desafíos nuevos, son desafíos latentes que tienen los estados, pero que por supuesto en este escenario y en este contexto de pandemia se refortalecen, se revitalizan. Y esto también, como bien lo señalaba Douglas, se da en un contexto donde tenemos una crisis sanitaria que los estados tienen que atender. O sea, esa limitación de recursos que tienen los estados se da en un contexto muy particular, donde hay crisis sanitaria por un lado y de salud, hay desafíos en materia económica que también se deben atender, y tenemos, no hay que olvidar, sistemas de seguridad donde las fuerzas policiales empiezan a enfrentar misiones, incluso para las cuales, no digo que no estaban preparadas, pero que empiezan a ser un tanto novedosas, porque el escenario de hacer valer cuarentenas y demás, en cualquier caso, hace que el sistema de seguridad per se se resienta a lo que son los tiempos más convencionales. Entonces, por último quiero mencionar, Carolina resaltaba el capítulo del rol de las mujeres. Me parece es un capítulo muy interesante, que ameritaría todo un seguimiento muy particular. Es interesante la visión esta de que no solamente hay que pensar a las mujeres como víctimas, sino también como victimarias, en el sentido de que muchas veces los estudios apuntan asociados a prácticas o fenómenos como de amenazas y problemáticas como la trata de personas, pero también hay que pensar, bueno, cuál es el rol que se está dando hacia el interior de las organizaciones criminales, que advertía Carolina, pero asimismo, en términos más positivos, ver y pensar a las mujeres como agente de cambio que podemos ver no solamente en los entornos sociales, en las familias, en estos escenarios de mayor desigualdad, de mayor crisis económica, sino incluso proyectado a las instituciones policiales, judiciales, el rol de la mujer como policía, el rol de la mujer como fiscal, como investigadora, etcétera, etcétera. Entonces, un poco reflexión final, en este mundo donde vemos un proceso de cambio, que la delincuencia por un lado ha enfrentado desafíos, pero ha también logrado demostrar una alta capacidad de adaptación, de la misma forma que se viene adaptando, digamos, desde sus inicios. Nosotros digo, los organismos multilaterales, los organismos internacionales y los estados, también debemos adaptarnos, también debemos acompañar esos procesos. Por eso, tal como resaltaba la secretaria Urrutia al comienzo del webinar, estamos justamente en ese proceso de analizar y poner a consideración las reflexiones en torno a estos fenómenos que van emergiendo. En este sentido, resaltar, hay una frase que solemos repetir, y se escucha mucho, de que nadie tiene un doctorado en COVID-19, ¿no? Entonces, por supuesto, hay epidemiólogos, están los cientistas, los científicos, pero también nosotros tenemos nuestros cientistas sociales, tenemos nuestros especialistas de la seguridad, que son justamente los que estamos convocando para ante estos desafíos que estamos enfrentando en este nuevo mundo, con esta nueva realidad, como se dice, pensar juntos cómo poder enfrentarla de la mejor forma. Entonces, para ir terminando, esencial que el crimen organizado no aproveche la presente crisis como una oportunidad para salir reforzados, más bien tiene que ser una oportunidad donde los estados y las organizaciones internacionales veamos una oportunidad también para nosotros salir fortalecidos. Esto es un momento para que el multilateralismo salga fortalecido. Y para ello, bueno, la Organización de Estados Americanos seguiremos nosotros cumpliendo nuestra debida responsabilidad de estar al servicio de los Estados miembros para poder asesorar y adaptar justamente las capacidades que los Estados tienen frente al crimen organizado
y poder fortalecer esta lucha, este combate a la delincuencia organizada transnacional. Confiamos por eso en estos valiosos aportes del webinar de hoy, en que sean un insumo de mucho interés para nuestros Estados miembros. En este sentido, pondremos a consideración de la Comisión de Seguridad Hemisférica los valiosos aportes para que, como se resaltaba, sean un buen insumo para la generación de políticas a nivel hemisférico y en todos y cada uno de los Estados miembros. Así que yo no me quiero extender más porque creo que estamos ya cumplidos en el tiempo que nos habíamos propuesto, pero por último, muy brevemente, no me quiero olvidar de agradecer, y no me quiero olvidar de nadie, agradecer a la secretaria Urrutia por sus palabras de apertura y por todo su apoyo, el apoyo de la Secretaría de Seguridad Multidimensional, el apoyo de la Secretaría General, de la OEA en todo momento, el apoyo a las representaciones de los Estados miembros de la OEA, ya nos han hecho llegar el interés que este tipo de actividades genera entre nuestros Estados miembros. Por supuesto, a nuestros panelistas, sus destacadas presentaciones de Carolina, Douglas, nuevamente muchas gracias. A nuestra coordinadora, Mónica Espinosa, por su excelente moderación, que la felicito, por todo el trabajo que ha hecho el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA en este primer webinar, al Departamento de Conferencias, de Prensa, nuestros intérpretes, digamos, hay mucha gente detrás de cada una de estas actividades para que sean un éxito, así que quiero aprovechar esta oportunidad para resaltarlo. Y por supuesto también a todas las personas que nos acompañaron por el aporte que han hecho con sus preguntas, que también van a retroalimentar el debate que estamos dando. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gastón. Bueno, con esto hemos terminado la sesión del día de hoy. Quiero recordarles nuevamente que el día 29 de mayo estaremos realizando otro webinar acerca de los riesgos emergentes en el contexto de los sistemas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Van a encontrar más información en el portal OEA, en la sección de foros virtuales y a través de nuestra cuenta de Twitter, @OEA_DDOT. Bueno, muchísimas gracias, Douglas y Carolina, por haber participado el día de hoy. Y bueno, me despido, que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.